Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos en este 2024 a esta colaboración entre el canal de La Histamina y Yo Te Explico a nuestro club de lectura científicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lu? Hola, muy bien, muy bien. Ahí se nos... Se nos cicló un poco el audio. Sí, pero bien, muchas gracias. Pues contentos de iniciar este 2024. Las sesiones se habían suspendido un poco por el resto de las temporadas navideñas y todo ese rollo y las ETCs, pero pues ya estamos de regreso, ¿no? Sí, si recordarán, pues el año pasado estuvimos hablando mucho de cómo detener el envejecimiento y las principales y más recomendables medidas eran hacer ejercicio y comer saludable. Pero pues, al menos yo les cuento que subí 2 kilos. No sé cuántos subieron ustedes, también me había comprometido a dejarles una dieta, pero dije, ¿para qué la pongo en diciembre? Nadie le va a hacer caso. Entonces se las voy a postear esta semana que viene. Sí, pues sí. Pero, pues bien, ¿no? Ya después de la comida y todo el maratón ya pasó Guadalupe Reyes, ya pasó Guadalupe, ya. Entonces ya podemos empezar dieta y todo eso que no nos gusta hacer, pero pues es necesario, ¿no? Para esto de precisamente lo que hemos estado hablando en las transmisiones. Una parte es la restricción calórica, ya sabíamos que era como una de las principales cosas que nos ayudan para lo de la rejuvenecer, ¿no? Entonces, exacto. Importante. Uh-huh. Así que pues bienvenidos, esperamos que todos ustedes hayan tenido pues un muy buen espacio para convivir con sus familias, que se la hayan pasado muy bien, que hayan comido sabroso, poquito, pero sabroso. Entonces, pues vamos a dar inicio, vamos a continuar, estamos en el séptimo capítulo, uh-huh. Entonces todavía vamos apenas a entrar como a la parte final del libro, por ahí más o menos. Entonces, vamos a lograrlo este año. También, bueno, antes acuérdense que aquí tenemos las redes sociales para que nos sigan en ambos canales, que tenemos esta colaboración. Y pues ahí tenemos diferentes cosas, además de, bueno, lo que estamos tratando aquí, pues tenemos también otras cosas de lo que hablamos en estos canales. ¿Mm? Sí, Lu es bastante constante, publica muchas cosas muy interesantes, entonces síganos. También hay muchos alumnos que nos siguen y luego hacen preguntas por ahí. Acuérdense de mandarnos cualquier duda, pregunta, comentario que puedan tener. Ya llevamos bastante material analizado, entonces independientemente el tópico que vayamos a tocar en la sesión, pues podemos hacer abordajes particulares, ¿no? Si algo no quedó bien entendido, etcétera. Sí, perdón que moví esta cosa, perdón si se escuchó por ahí, pero es que estaba como pegando y creo que se oía como ruido raro. Pues sí. Bueno, y entonces pues este capítulo 7, ¿no? Fue un capítulo en el cual inició el autor hablando de ¿qué será? Fue como un capítulo muy Black Mirror, ¿no? Sí, está bastante interesante. Creo que me recuerda como los primeros, donde era así como muy descriptivo del asunto, ¿no? Y empieza como con un sujeto que utiliza para hacer la relatoría del capítulo, pero eventualmente llega esta parte que comentas de Black Mirror. Ajá. Entonces, bueno, creo que inicia desde un punto de vista muy, muy interesante, hablando de, bueno, menciona un nombre y decía, bueno, pues aquí tenemos una situación en la cual esta persona padece cáncer, ¿no? Y entonces esta persona pues tiene todo el tratamiento que digamos teóricamente es el adecuado, es decir, es como lo que hay en los libros que respalda esta información. Pero al parecer no tiene la respuesta que se esperaría al tratamiento, ¿no? Sí. Uh-huh. Dice, los médicos lo están haciendo bien, están siguiendo las guías clínicas adecuadamente, se hizo el diagnóstico a ese respecto y se le está dando el tratamiento que se sugiere. Sí. Y entonces de pronto pues es como de, y pues entonces ¿qué pasó? ¿Por qué no está la respuesta que se esperaría? Y entonces nos introduce hacia lo que es el genoma humano. Otra vez, ¿se acuerdan que en los capítulos anteriores
en el primero habla, o el segundo, no me acuerdo, habla del genoma y del, pues lo que es, ¿no? Y todos los esfuerzos que se hicieron de varios científicos del mundo para tratar de hacer este proyecto. Y habla de uno en especial, ¿no? De uno en particular, que del genoma humano, que bueno, también participa un poco por ahí en la secuenciación de ADN, un poco dirigido hacia la parte del diagnóstico, ¿no? Yes. Sí. ¿Te vas a decir algo? No sé, te interrumpí. No, no, no. Justo creo que a ese respecto la parte que viene a introducir es que el conocimiento nos da herramientas para poder realizar tratamientos más dirigidos, que es más o menos lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo hemos estado hablando con una perspectiva de longevidad, de utilizar al DNA, esta molécula donde está nuestra información genética, para como un reloj que nos puede revelar si tenemos una edad acorde a la que deberíamos o si tenemos más o menos años, ¿no? Dependiendo de cómo queramos ver este reloj epigenético que está en nuestro DNA. Y ahora la parte interesante o la puerta que está abriendo es al tener la información de nuestro DNA, entonces podemos tener medicina personalizada, que es como lo que viene, y tener tratamientos individualizados. Y no solo eso, sino que el hecho de abrir esta puerta nos permite tener tratamientos precisos, ¿no? Hace por ahí algunas historias de un tipo particular de cáncer que tenía esta persona. Ajá. Y que entonces el abordaje actual es, si lo encuentro en el pulmón, es cáncer de pulmón y lo trato como cáncer de pulmón y punto, ¿no? Y las herramientas actuales, las herramientas de biología molecular nos permiten analizar esa información, ese DNA de ese tumor en particular y descubrir si realmente es de ahí o si viene de otro lado, ¿no? Sí, entonces es como de alguna manera un buen ejemplo, de acuerdo a lo que menciona el autor, porque dice, bueno, o sea, sí era cáncer, pero no cáncer de pulmón, ¿no? Ajá. Entonces ya era resulta que era un tipo de cáncer, ay, se me fue, no. Leucemia. Leucemia, sí. Un tumor sólido raro de leucemia. Sí, que se alojó en el pulmón y entonces se relacionaba con que era per se cáncer de pulmón y no, era más bien otro tipo que se había alojado ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la importancia de la secuenciación genómica de este proyecto que pues actualmente ya es un poco más sencillo, ¿no? También es algo que se menciona, es un poco ya más sencillo hacer esta secuenciación de cualquier individuo, algo que hace algunos años pues era algo muy, muy caro y ahorita ya es un poco más fácil. Esto para tratar de dar una medicina más como a la medida, ¿no? Dependiendo del tipo de genes que tenemos, o no tenemos, porque también esto puede suceder, ¿no? Y entonces, cómo dar una atención mejor al paciente. Y entonces se habla por ahí del término medicina de precisión. Sí. ¿No? Que es como el analizar todos estos datos que saldrían de una secuenciación de una persona, todos estos genes de lo que estábamos hablando, y entonces pues abordar más certeramente un tratamiento. Y a lo mejor me gustaría un poco desglosar cómo es que la información de un genoma se puede utilizar primero para diagnosticar, para ver de dónde vienen esas células que están formando parte de un tumor. Y es algo que a lo mejor queda claro, ¿no? De decir, bueno, este genoma o esta célula se parece a una célula de esta índole, ¿no? Entonces dices, bueno, es de leucemia, no es de pulmón. Pero cuando hablamos de fármacos, la manera en la cual regularmente tenemos un abordaje para saber si un fármaco se le puede dar a cierta persona o si es más recomendable uno que el otro tiene que ver con el cómo nuestro cuerpo se deshace de los fármacos. Una de las partes más importantes, sobre todo como responsabilidad profesional, es si introduces algo al cuerpo de una persona, esperas que el cuerpo de esa persona pueda afrontarlo, manejarlo y eliminarlo, ¿no? Es la parte más importante, aparte de que cumpla una función particular. Entonces, nuestro cuerpo, específicamente las células del hígado, producen muchas proteínas para manejar ese fármaco.
le llamamos metabolismo, ¿no? Lo manejan para que eventualmente pueda salir. Desafortunadamente, a veces por mutaciones particulares en ciertas proteínas, estas proteínas pues dejan de funcionar como deberían. Algunas pueden funcionar mejor, otras pueden funcionar más lento. Entonces implica que ese fármaco no se maneje de la manera normal en la que lo haría toda la población, ¿no? Entonces eso puede acarrear problemas, puede acarrear que el fármaco se quede más tiempo en el cuerpo o se quede menos tiempo, y eso está relacionado con si le va a funcionar a la persona o si no le va a funcionar. Uh-huh. Y hablando un poco de los fármacos, pues también en relación a jugar un poco con el sistema inmune. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores habíamos mencionado la terapia T-con-CAR, ¿no? Lo que decíamos que de alguna manera se modifican los linfocitos T del paciente que pudiesen tener cáncer, por ejemplo. Y entonces ahora estos linfocitos T se vuelven más competentes para poder atacar a las células neoplásicas, ¿no? O cancerígenas. Entonces se vuelven, o más bien se menciona esta terapia, y también se menciona haciendo alusión a lo que dice Gio, que hay varios fármacos que se encargan de bloquear estos tipos de proteínas que pueden por ahí codificar células neoplásicas y que funcionan de alguna manera para que el cáncer pues pueda como sobrevivir, ¿no? O sea, que el fármaco no lo afecte como debería de afectarlo, y entonces ahora esas células cancerígenas o neoplásicas pues no responden de alguna manera como debería, es decir, no son eliminadas, ¿no? Y un poco haciendo esto de la terapia T-con-CAR, esto está como muy interesante porque de alguna manera creo que la terapia antineoplásica va dirigida mucho hacia darle herramientas al sistema inmune para que el mismo sistema inmune del paciente ataque al cáncer, ¿no? Sí. Uh-huh. Claro, todo esto viene del conocer cómo funciona o cómo se esconde, ¿no? Las estrategias de cómo se esconden las ciertas células del sistema inmune per se, y existen esas dos: o las activas afuera o les das una herramienta, ¿no? Particular, adicional. Ajá. Y esto está bastante bien, porque de hecho es como una terapia a futuro bastante interesante. Digo a futuro porque ahorita pues es como caro hacerlo, ¿no? Pero probablemente ya más al futuro pues sea menos caro. Bastante viable en el sentido de que creo que esta parte de los efectos adversos, que sabemos que los fármacos antineoplásicos tienen un montón de efectos adversos, no solo los fármacos, también la radioterapia, etcétera, todo lo que vaya dirigido hacia eliminación de células cancerígenas. O al revés, todo lo que no vaya dirigido, porque sabemos que todas estas terapias no son dirigidas o atacan los mecanismos por los cuales actúan, es simplemente mientras más se dividan las células, pues el fármaco va a actuar más, ¿no? Y luego eso le da a otras células que se dividen mucho en nuestro cuerpo, como las del cabello, las de la piel, las del sistema inmune. Sí, es decir, la terapia antineoplásica no es selectiva, ¿no? A células cancerígenas, sino, como bien menciona allí, otras células que también se replican un poco a velocidades similares a una célula neoplásica, pues también van a verse afectadas, y de ahí los efectos adversos, ¿no? Que son un montón, y pues dependiendo del tipo de fármaco puede ser más o menos, pero en general pues son bastante agobiantes, ¿no? Para la persona. Entonces, habilitando de alguna manera o dotando de herramientas al sistema inmune, pues por mucho estos efectos adversos serían, pues a lo mejor no nulos, pero sí prácticamente inexistentes, ¿no? Porque el mismo sistema inmune del paciente está capacitándose, ¿no? Sí. O está siendo hábil para poder eliminar, pues, estas células cancerígenas, que de manera normal es chamba del sistema inmune hacer esto. Pero algunas veces pasa, ¿no? Que una célula por ahí se brinca los controles que tiene muy bien el sistema inmune, y pues entonces es cuando un cáncer empieza. Cuando una célula se brinca los controles que tiene que haber, como controles de calidad, por así decirlo, y pues que el sistema inmune también como que no la ve, y pues comienza, ¿no? Una neoplasia. Es súper interesante esa terapia porque son tus propias células y además te regresan más células, ¿no? También la parte a lo mejor complicada es el hecho de entender que se necesita un hospital particular para sacarte esas células.
distinguir unas células de otras, quedarte exactamente con las que necesitas y después llevarlo a un laboratorio especializado donde puedan hacer esta terapia y luego regresarlo e introducirlo nuevamente en el cuerpo, ¿no? Son muchos controles de calidad y sí es muy cara, todavía no está al alcance de muchos, ¿no? Sí, sí es como, pues, cara, pero bueno, pues es una gran esperanza para tratamiento futuro, ¿no? Sí. Sí. Y otra cosa también interesante que se menciona en el libro, bueno, en este capítulo, con respecto al cáncer, es que existen algunas bacterias que de alguna manera coexisten, ¿no? Con estas células neoplásicas. Esto es muy bonito. Bueno, a mí se me hace muy interesante. Se me hace muy bonito porque es como, estas células neoplásicas forman una especie de nicho, ¿no? O sea, forman una simbiosis con otras células no eucariotas, acordándonos que nuestras células humanas se les denomina eucariotas y pues las bacterias se les llama procariotas, ¿no? Entonces eso está como bien padre, porque cómo es que forman esta asociación de alguna manera para, pues, finalmente subsistir las células cancerígenas, porque resulta ser que algunas bacterias que por ahí colonizan tumores, pues pueden proteger al tumor de los fármacos que se les aplican. Entonces eso está como muy loco, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Y nos ¿Qué pasó lleva ahí? a varias teorías sobre los nichos de los tumores Sí. particulares, ¿no? El hecho de que las células regularmente pues van viajando por el cuerpo y eventualmente encuentran un lugar que es permisivo para ellas. Dicen, pues a lo mejor aquí está una bacteria que hace esta chamba por mí y yo ya muy campante, ¿no? Sí, está bien padre porque es como de, ¿y cómo se logra esa comunicación entre células que logra finalmente un fin específico para la célula cancerígena? Es como de, ¡oh, por Dios! Está bastante interesante, ¿no? ¿No? Y también nos da una puerta más a un tratamiento particular, ¿no? Sabemos que a lo mejor esta bacteria pues está sacando un quimioterapéutico o algo así y entonces pues nos abre una terapia que podemos dar un antibiótico o alguna estrategia para controlarla, ¿no? Es una estrategia más completa para un abordaje de este tipo, ¿no? De cáncer. Sí, es decir, si hay bacterias que finalmente están por ahí colonizando pues, tumores, pues qué tal que ciertos antibióticos a los cuales estas bacterias pueden ser sensibles, pues ayudaría, ¿no? A la mejor a disminución del tamaño del cáncer, etc. Está muy interesante esa parte. Se me vino a la mente uno de los datos ahorita que hablábamos sobre la información genética. Por ejemplo, las personas asiáticas regularmente cuando toman alcohol se ponen rojas inmediatamente. También es mi caso. y eso es porque miren, ya me puse rojo. Yo porque no sé por qué. porque les falta una enzima particular, la deshidrogenasa láctica número 2, y entonces que está como pues en el tejido, ¿no? Aparte de la que regularmente se encarga de procesar el alcohol que está en el hígado, hay otra que está en todo el sistema y es responsable de que se pongan rojos, ¿no? Nosotros en esta parte en las Américas tenemos esa enzima y entonces el alcohol que está por ahí en nuestra piel pues se transforma, ¿no? Se biotransforma, pero en los asiáticos no. Y por eso se ponen rojos y hasta tiene por ahí un nombrecillo, pero no me acuerdo cómo le llaman. Rush o algo así. No tengo la menor idea. Pero, entonces esto de alguna manera es un ejemplo, y junto con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no pueden metabolizar cierto tipo de proteínas o cierto tipo de nutrientes, ¿no? Porque no tienen ciertas enzimas, y esto, por lo tanto, de alguna manera es un buen ejemplo de que la terapia tiene que ser más específica, no es como que el mundo debe tratarse de esta manera, ¿no? O sea, cualquier persona con tal patología debe de tener esto, no, porque en realidad hay estas variables biológicas, variabilidad biológica que no solamente afectaría a lo mejor cómo se metabolizaría el fármaco, sino a lo mejor hasta ese fármaco puede ser totalmente perjudicial para esa persona, porque a lo mejor no tiene cierta enzima o porque a lo mejor tiene otra que puede de alguna manera contrarrestar, etcétera, ¿no? También empieza por ahí el capítulo hablando sobre el cómo es que actualmente se hace el diagnóstico. O sea, una vez que llegas con el médico y le empiezas a decir, ¿sabes qué? Me siento así y así y así.
cómo se hace el diagnóstico. O sea, en la realidad el diagnóstico es clínico, es presuntivo en base a los síntomas y por ahí tiene algunas estadísticas interesantes. Dice, funciona en el 90-95%, pero muchas veces ese diagnóstico no es el adecuado, que es el caso, por ejemplo, de este tumor que se encontró en pulmón, pero en realidad era una leucemia. Entonces, hay un cierto porcentaje que a pesar de que el especialista, el médico haga el trabajo adecuadamente, no va a dar el resultado adecuado, ¿no? Porque se comporta de manera diferente, como bien dices, acabas de decir, ¿no? Todos somos diferentes y la manera en la cual una patología se puede desarrollar en una persona a lo mejor es ligeramente diferente y eso nos manda al diagnóstico por otro lado. Ajá. Sí, eso es muy importante porque, como sabemos, un poco redundando en lo que menciona Gio, pues realmente cuando hay una sintomatología X, una semiología X, es decir, signos y síntomas determinados, es como un especialista en la salud puede llegar a un diagnóstico, ¿no? Es decir, cuáles son las características que el paciente presenta, algunos parámetros de laboratorio que se pueden también medir, ¿no? Para hacer como un diagnóstico específico, pero de alguna manera ya teniendo más al alcance y siendo más viable una como medicina genómica, es decir, mediante la secuenciación de genes, qué tengo, qué no tengo y por lo tanto qué patologías pudiese presentar. Pues esto está como muy interesante porque entonces ahora tendríamos como un diagnóstico preclínico, ¿no? Como antes de esta aparición de signos y síntomas, antes de esa situación, entonces ya poder tratar. Y esto, por ejemplo, sería algo extraordinario para enfermedades como Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa que normalmente ya cuando el paciente tiene claros signos y síntomas, ya está muy avanzado. Entonces, a lo mejor con esta parte de la secuenciación podríamos como dar un tratamiento de manera mucho más previa para tratar de aminorar muchas de las secuelas que se pudiesen tener y, ¿por qué no en algún punto ya más adelante con esto de la medicina genómica, pues hacer modificar algunos genes, etcétera, para a lo mejor mejorar, ¿no? la calidad de vida del paciente o incluso pues prevenir. Sí, ¿no? esa es la puerta que se abre, ¿no? La prevención. Y ese es el gran poder de la información, ¿no? El hecho de que sepas que estás predispuesto, que de alguna manera cierto sistema no funciona o funciona de manera no adecuada y que te puede llevar a ese desenlace, entonces es prevención completamente. Pues sí, que finalmente es la medicina más barata, ¿no? La prevención. Correcto. O sea, Y vamos, las cosas que se pueden hacer para prevenir las pueden empezar a hacer ya. Pero luego el hecho de que sepas que es una certeza que vas a llegar a ese fin es es algo imperativo, ¿no? Sabes que vas hacia allá y por ende te aplicas, aunque muchas de las costumbres del día a día que son necesarias para mejorar e incluso como lo hemos venido viendo como para retrasar el envejecimiento, pues están ahí, son básicas, ¿no? La alimentación, las vitaminas, los probióticos, el ejercicio, el estar moderadamente incómodo. Sí. Son cosas que vamos, que ya podemos hacer. Todo es cuestión de pues, querer hacerlas. Sí. Y un poco en este sentido de la información que se podría ir generando, es decir, si de pronto tenemos a la mano estas herramientas, o sea, se vuelven un poco más económicas para que ahora cualquier persona pueda secuenciar su genoma y decir qué tiene, qué no tiene. Esto es como interesante porque imagínense la cantidad de información que se estaría generando. Esto es como, ¿y dónde lo guardamos? Y bueno, pues seguramente generaría un montón de base de datos que a lo mejor ciertas personas por ahí que hacen análisis de datos sería como muy interesante que se pudiese hacer como, pues, ¿cómo lo digo? Como una interpretación
interesante, ¿no? De todas estas bolas de datos que vamos a generar. Sí, porque, o sea, de hecho, a lo mejor no nos imaginamos, pero cuando tenemos la información de todo un genoma, es tanta información, son tantas A's, G's y C's, son letritas, y eso, pues, se necesitan discos duros de gran capacidad para almacenarlos, ¿no? Entonces implica que uno va por ahí con su disco duro, pero en realidad, ¿eso qué significa, no? ¿Qué información hay ahí? Esa es la parte como que más complicada de qué información útil saco de ahí. Ya hay varias empresas, no en México desafortunadamente, pero que tienen cobertura global. Hay una española que me acuerdo que se llama Veritas, que ellos te hacen la secuenciación de tu genoma. Tienen, al parecer, no sé, una app donde pues te van poniendo qué predisposiciones tienes. Algo importante, hay una ética profesional atrás de esto. Solo te van a decir qué predisposiciones tienes si hay un tratamiento para ello. Cuando no hay un tratamiento no te lo van a decir porque no es ético. Ajá, entonces aguas con eso también. Entonces te dan la información sobre las cosas que puedes hacer o prevenir. Y algo interesante de su software o de su aplicación o de su servicio es el hecho que dicen continuamente se descubren nuevas mutaciones y lo que te prometen es ir actualizando tu score, por así decirlo, tu análisis en base a la nueva información. Pues sí. Sí, porque imagínate que diga, pues tienes tal cosa y no hay cura. Y no hay cura, ajá, exacto. Entonces, esa es la parte como ética que viene de la mano. Y también eso es importante, ¿no? Estás pagando un servicio y no lo tienes que estar pagando cada vez. Es un servicio, se te dio, obtuviste toda la información y el análisis se va como actualizando, lo cual me parece bastante interesante, ¿no? Y una cosa interesante también que se menciona en el libro que está en relación con lo que comenta es aparte de la que tú mencionas, pues hay otras aplicaciones y además dispositivos que se pueden utilizar para medir diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la concentración de ciertas moléculas en el sudor o en la saliva, etcétera, que ayudan a monitorizar el estado de salud, ¿no? Y entonces se menciona por ahí estos dispositivos que miden la glucosa, que ya es como de un buen uso, creo que ya desde el 2017 me acuerdo, que ya está aprobado por la FDA, entonces ya es más frecuente que se pueda usar. Y en el libro se menciona como a futuro poder medir muchas más cosas. Es decir, de alguna manera tener un perfil biométrico del paciente y entonces que el paciente cuando llega a consulta le dice a su médico, oiga, pues como que tengo estos parámetros alterados, el médico hace por ahí un análisis y dar un diagnóstico y por lo tanto tratamiento más certeros. Esto está interesante porque tendrías como cuáles son tus datos que corresponden a ti, persona en particular, de tus biométricos en general, ¿no? Pero a lo mejor yo viéndome muy acá, ¿cómo que serás? Como muy ciencia ficción. O sea, ¿qué tal que a futuro dicen, ¿sabes qué? Pues estos son los biométricos de tal persona con ciertos parámetros y con esos biométricos pueden manejar. O sea, lo que quiero decir es que, ¿qué tal que hacen un mal uso de tus datos? Esta parte es interesante y es algo que ya pasó, o sea, es una realidad, ¿no? Hay, probablemente incluso fue antes del 2000, la información genética tiene un peso. Entonces, en aquellos entonces, cierta información genética, la presencia de ciertos genes implica cáncer. Uno de ellos es el BRCA. Entonces, si tienes ese gen o esa mutación en ese gen, te va a llevar a cáncer. Entonces, eso provocó que algunas pólizas de seguro tuvieran costos diferentes. Entonces, las aseguradoras pueden utilizar esa información en su favor y probablemente en contra del consumidor particular. Entonces, esta parte bioética pues es importante, por eso se discute en el capítulo pues en dónde se almacena, quién rige y quién tiene acceso a esa información. Quién resguarda, ¿no? Ajá. Y lanza las preguntas retóricas sobre si lo debería hacer el gobierno, si lo debería hacer una ONG o una empresa, una farmacéutica, o quién debería almacenar esa información y quiénes podrían o no tener acceso.
Sí, porque está impresionante. Bueno, o sea, a lo mejor ahorita ni siquiera se nos ocurre cómo podría usarse o no esa información, Exacto. pero ya una vez estando, seguro que salen muchos, ¿no? Claro, o sea, teniendo toda la información de tu genoma, te podrían hacer un cálculo de una póliza de seguro, ¿no? Por ejemplo, Ajá, y sabe. ajá, ajá. A lo Entonces, mejor. seguramente va a pasar, no sé si nos toque verlo, pero de qué va a pasar, eventualmente va a pasar, ¿no? Sí. Sabemos que el avance no se puede detener por mucho tiempo. No sé si nos va a tocar verlo, pero, bueno, mejor dicho, ya existe, ¿no? Ya hay bancos de datos que se dedican a eso. Entonces, pues ya pasó. A lo mejor no ha permeado hasta nosotros, ¿no? Recordemos que los países desarrollados, en el momento que algunos tratamientos son aprobados, implica que como tienen seguros gastos médicos privados, automáticamente entran para ellos, ¿no? Por ejemplo, esto de los biosensores, una vez que se aprueba, que es aprobado por FDA, ya es un tratamiento disponible y entonces lo tienen que cubrir las aseguradoras. Y es un mundo diferente en el que vivimos pues nosotros, donde estamos o tenemos un seguro público, por así decirlo, que regularmente no incluye nada novedoso. Pues no. Ajá. Pero esta parte del biosensado es súper interesante. Ya Sí, tenemos muchas cosas, ¿no? Ya tenemos sí. los relojes que tienen, algunos tienen temperatura, ritmo cardíaco, ¿qué más miden? El oxígeno, Glucosa, sí, sí, ajá, sí, algunos muchas cosas. glucosa. Entonces, es súper, súper interesante porque te abre una puerta a que uno pueda automáticamente y naturalmente estar viendo qué pasa en tu cuerpo, ¿no? Ay, ¿cómo ando? Ah, sí. Creo que se vuelve como natural esta retroalimentación de lo que estás haciendo y cómo se refleja en algo, ¿no? Ujú. Por ahí el libro tiene una mala traducción, no sé si lo viste. Mm, ¿Dónde? Dice, durante la descripción dice que guardafangos. Dice un guardafangos, pero en realidad lo que debería ser la traducción es como un panel, el monitor de un carro, donde Ok. esencialmente ves la velocidad, ves el número de revoluciones Ah, ok. por minuto. Entonces, a eso se refiere, hay una mala traducción ahí, Ujú, pero se refiere a que en alguna pantalla nosotros podamos estar viendo información de nuestro sistema ujú, y viendo, ¿no? Entonces se vuelve muy natural, hay una lucecita prendida, algo anda mal. ujú. Entonces hay como una retroalimentación que normalmente pues no tenemos. El hecho de tener este tipo de biosensores pues nos abriría esa puerta, ¿no? A ver, se le prendió una lucecita aquí, algo anda mal, algo Sí. aquí rarito, no sé ni qué es, ni para qué sirve, pero oiga, vas con alguien y que te diga, ¿no? Es como esta parte de, los biosensores podrían llevarte justo a que acudas puntualmente con un profesional de la salud que te diga, oye, ¿qué pasó aquí? Sí, y en realidad esto, como bien dice yo, pues no está como tan alejado de la realidad, pues ya hay muchas cosas que ya se hacen. Y, por ejemplo, la industria alimentaria incorporó desde hace un buen tiempo a una cosa que se llama nariz electrónica. La nariz electrónica es un dispositivo que ayuda a evaluar la emisión de ciertas moléculas que son volátiles y estos sensores lo detectan, ¿no? O sea, funciona como si fuese una nariz de un perrito, ¿no? De un cualquier Ya. mamífero. Y entonces puede percibir estas cosas volátiles y decir, por ejemplo, la calidad de la carne, la calidad de la leche, si hay algo por ahí medio raro que está en crecimiento, por el metabolismo, por ejemplo, de las bacterias, etcétera. Y esta nariz electrónica en realidad también se ha utilizado, por ejemplo, en la salud, ¿no? Se utilizó para la determinación de COVID, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares. Mediante una prueba de aliento se guarda como el aliento del paciente en una bolsita. Entonces esta bolsita después se mete al sensor y ahí se evalúa si había COVID o no, por ejemplo, y era como un poco más rápido que la PCR, ¿no? Que era como el gold standard, que se volvió el gold standard para la detección de COVID. A lo que voy es que, pues sí, o sea, efectivamente no estamos como lejos de esta situación y pues nos esperan muchos avances y también evidentemente para la parte del anti-envejecimiento, ¿no? Entonces esto de alguna manera nos ayudaría o nos daría información de qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer para tratar de que mi estado, ¿cómo decirlo?
de juventud. No sé. Bueno, que yo envejezca un poco más lento o pueda revertir algunas cosas. Como ya vimos, pues también es posible, ¿no? No, y viene de la mano. Acuérdense que este libro abrió la puerta a que el envejecimiento sea una enfermedad y implica que lo podamos tratar Ajá. y va de la mano que lo podamos tratar individualmente, ¿no? Sí, de manera muy peculiar o particular. Pues sí, así está. Súper interesante. Esto de la medicina de precisión definitivamente es lo que viene. Hay que ir abriendo camino ahí a los profesionales de la salud también, que se vayan abriendo camino porque no falta mucho como para que les lleguen con pruebas genéticas, ¿no? Sí, evidentemente también esto va a ser un cambio de paradigma total en la forma en la cual se enseña a los profesionales de la salud, ¿no? Es decir, médicos, enfermeros, nutriólogos, geriatras, etcétera, van a tener que tener un ajuste, ¿no? En cómo se enseña la medicina o las ciencias de la salud, la que sea, una vez que esto ya sea más así, ¿no? Porque pues que la interpretación y el tratamiento de esto que pudiese verse reflejado en esta información, pues también va a ser diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, es importante esta parte, esta visión de que vamos hacia allá y que independientemente de que se hayan formado o no con esta visión, pues van a ser parte de, ¿no? Sí. Muy bien, pues muy interesante. Sí, sí estuvo como, bueno, si lo leyeron por ahí, decíamos al inicio como muy Black Mirror, pero pues de alguna manera pinta a bastante viable, ¿no? Ya vimos muchas cosas que se están iniciando. Uh-huh. Sí, estuvo tranqui porque es como vamos a contarles el panorama de la medicina personalizada. Sí. Acuérdense que es algo que ya pueden hacer, si a alguien les interesa, pues pueden simplemente hacer una búsqueda rápida en Google, tanto para los relojes epigenéticos como para la secuenciación del genoma, ¿no? Y hay cosas bastante interesantes. Si es costo-beneficio, pues podríamos pensar que sí, que se van a obtener bastante información, no solo de las predisposiciones a enfermedades, sino el cómo ustedes puedan o no manejar adecuadamente ciertos fármacos, que eso es bastante interesante y que ya un poco más de desarrollo, o sea, ya se ha ido estudiando mucho la farmacogenómica, le llamamos. Hay bastante información que se ha recolectado en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Así mero. Pues sí. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Por aquí hay muchos saludos. Yo acá, como, a ver. Pues no creo que no tenemos. Bueno, por acá por el Facebook tenemos muchos visitantes. Ahora sí que mucha gente nos acompañó en esta transmisión. Muchas gracias a todos. Sí. Estamos revisando todas las redes sociales. Sí. Yo ahí se me trabó el Facebook, entonces no. Ah, sí, no pudimos entrar al Facebook. Se nos cayó la transmisión como 3 veces. Sí, pero lo logramos. Sí. Bueno, pues si no tienen preguntas, recuerden que les vamos a poner por aquí las otras redes sociales, donde pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, o algo en lo que no estén de acuerdo también nos pueden dejar. Si tienen algún hate, también. Pues sí. Como decíamos en sesiones pasadas, o sea, finalmente esto está padre también que ustedes nos digan, no, esto no es así, o yo leí esto, esta parte está mal, o que nos corrijan, porque si nos han visto, ¿verdad? A veces como que decimos una cosa por otra, entonces, bueno, yo, ¿verdad? Me digo yo, María Yo también. Esto está en vivo, entonces se presta. Ah, mira, aquí te dice una persona, dice, Brian Johnson tiene un récord Guinness por retroceder su reloj epigenético. ¡Ah, sí! Sí, es cierto. Muchas gracias por el comentario. La verdad yo no estaba segura del nombre, pero aquí no lo dieron. Hay una persona que ha gastado muchísimo dinero para aparentar menos edad. Es decir, sí, como bien dice, para retroceder su reloj biológico. Y entonces tiene una rutina muy específica, tiene de ejercicio, de alimentación, de nutrientes también se evita, ¿cómo se llama? Se suplementa, ¿no? Y está constantemente monitorizándose cómo va
pues sí, cómo va su reloj biológico. Y es cierto, es una persona que se ha dedicado a esto y que tiene grandes resultados. También le ha salido mega carísimo, porque pues ha hecho muchas cosas, pero sí, gracias. Gracias. Y acabo de hacer una búsqueda rápida. Dice que este hombre ha logrado rejuvenecer 8 años su corazón, 17 años su piel. Sí, se ve Estoy impresionado. Ajá. Y 27 años sus pulmones. Eso está bastante interesante. Ajá. Igual le podemos hacer una búsqueda un poco más detallada. Sí, más o menos de lo que así a grandes rasgos me acuerdo es una persona que se ha invertido bastante. Y eso es muy interesante porque como nos mencionan, se puede, ¿no? O sea, se puede con los recursos actuales. O sea, ¿no? ya alguien que lo está haciendo, ¿no? Ajá. Entonces... Dice, y tiene una... Ajá, mira, nos comentan. A ver, me hago para acá porque creo que no. Dale. Dices... y tiene una dieta muy estricta y la publica en YouTube. Ajá. Que come, constantemente está siendo monitorizado. También el patrón de sueño. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el sueño es súper importante? Súper importante para cómo funciona nuestro sistema y obviamente también para la parte del... ¿Cómo se llama? Del reloj biológico. Entonces sí, tiene un así súper estricto. La memoria. Para todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién nos puso el comentario? Se llama... es que se llama Mando Viajes. Gracias. Gracias. Sí, de verdad, así salió. Muchas gracias. Déjenme agradezco. Muchas gracias por el comentario. Sí, así. Sí, de verdad que sí. Y es interesante para que lo chequen por ahí si tienen chance. A lo que íbamos de alguna manera a mencionar, pues es que es algo que es lograble, ¿no? Ya está ahí. Igual y podemos darle una buscada para ver qué información tiene, publica sobre la dieta que sigue y analizarla rápidamente. Ya nos dice el nombre verdadero. Mando Viajes se llama Armando. Armando. Gracias, Armando. Gracias. Sí. Pues sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y los esperamos dentro de 2 semanas. Sí, esperamos ya con no tan rojos. No sé, yo no prometo nada. Mírame, ya estoy más. Es que, ¿saben qué? Yo creo que fue el frillecito, ¿no? Como que se quemó la carita. Bueno, son las luces. Sí. Entonces ahora... Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que estamos aquí hablando de esto. Y pues nada, nos vemos en 2 semanas, ¿no? Bueno, síguenos en las redes sociales y muchas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego.